Hola a todos, mi nombre es Gabriela Zacone, yo soy abogada y hoy me toca dar el tema de la unidad 3 de ingresos públicos. Yo le preparé un Power con mucha información y la idea de este video es ir explicándole para cuando ustedes hagan una segunda lectura puedan comprenderlo con mayor facilidad. El video yo se los voy a explicar este tema en 3 etapas. La primera etapa va a consistir en lo que significa ingresos públicos o recursos públicos, para que ustedes puedan entender el concepto. También les voy a comentar las definiciones y los elementos para que ustedes comprendan qué es un recurso público, un ingreso público. La segunda etapa les voy a explicar lo que son las clasificaciones de los recursos públicos. Vamos a ver las distintas clasificaciones de acuerdo a la ley 2456 y de otros autores. Y la última etapa, la tercera y la última etapa, va a consistir en cada uno de los recursos en particular. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, algunos con mayor detalles, otros poco menos, porque ustedes lo van a seguir viendo en las próximas clases. Así que bueno, bienvenidos a todos, espero que pueda ser claro y fácil de entender. Comenzamos con la definición o entender qué significan los ingresos públicos o a qué se define ingresos públicos o recursos públicos. Se define toda riqueza obtenida por el Estado con autorización legal. ¿Y qué? ¿Para qué? Para que esté destinada a cumplir con los gastos de la administración y con los fines socioeconómicos que propone el Estado. En tal carácter ingresa tesorería. O sea, es toda la riqueza que obtiene el Estado ¿para qué? Para cumplir con los fines y las funciones, como bien lo vieron ustedes en la primera clase con el doctor Dubín, que lo explicó perfectamente, y para cumplir, para destinarse a los gastos, como bien lo explicó la doctora Adriana Capria, y es uno de los elementos, el recurso del presupuesto público, que ustedes también lo vieron con el doctor Marcelo Giampaoli, que lo explicó perfecto. ¿Dónde lo vemos en la Constitución? ¿En qué normas? Está previsto en el artículo 4 y en la Ley de Contabilidad en el artículo 3. Ustedes cuando vean en diferentes bibliografías van a encontrar que se puede denominar como ingresos públicos o como recursos públicos. Es indistinto, ¿sí? Algunos autores definen lo que es un recurso de lo que es un concepto. Algunos consideran que el recurso en realidad tiene que ver con las sumas ingresadas al Estado y más que nada con la aptitud que tiene el Estado para obtener esas sumas. Y cuando hablamos en recursos, cuando hablamos en ingresos, tiene que ver con el percibido, o sea, aquellas sumas que ingresan directamente a la tesorería. Bien, ¿hay otras definiciones? Sí, varios autores, acá yo les puse, también definen el concepto de ingresos públicos. Para la doctora Susana Palacios, el concepto tiene 3 elementos. Se los comento porque es fácil también para recordar la definición. El primer elemento es el elemento económico, el jurídico y el político. El elemento económico, ¿en qué consiste? En la riqueza que toma el Estado, ¿sí? Que en principio es en dinero. En algún momento históricamente era en especie, pero en realidad cuando hablamos del elemento económico es la riqueza que toma el Estado. El elemento jurídico es la autorización legal en materia tributaria, que se va a expresar a través del principio de legalidad, ¿sí? Y no debe consistir solamente en una ley formal, sino también en una ley sustancial. Y el elemento político está destinado, acá tiene una connotación más leve que quizás con el gasto. En el gasto uno lo puede utilizar el elemento político para poder definir a qué tipo de fin o bien uno quiere cumplir, o el Estado mejor dicho, ya sea en educación
o en justicia o en salud. En cambio, el elemento político en los recursos consiste básicamente en poder determinar qué tipo de recurso utilizamos de acuerdo a los efectos económicos que tiene. No es lo mismo un impuesto, tomar un recurso de impuesto o un crédito. Bien, continuamos. La evolución histórica, se los dejo para que lo lean ustedes, están en todos los libros. Básicamente comenzó cuando el soberano poseía las tierras y los que trabajaban las tierras reservaban una parte para su subsistencia, el resto se lo daba al soberano hasta llegar ahora. Empezamos con la segunda etapa de la clasificación. ¿Para qué sirven las clasificaciones? Esto también ustedes lo vieron en la clase de gastos públicos con la doctora Adriana Capria, que lo explicó muy bien. Los criterios de clasificación en los recursos sirven para poder determinar cómo van a ser ordenados en el presupuesto, ya sea por su función, por la finalidad, por la verificación de la ejecución y el control de ese presupuesto, si realmente se cumplió en materia de recursos, ¿sí? Esta clasificación nosotros vamos a verla de dos maneras. Por un lado, de acuerdo a la ley 2456, que es la ley de administración financiera, ustedes ya la tienen vista y la conocida, y los criterios que utiliza. Estos criterios que utiliza esta ley es el criterio económico, por rubro y por origen. Pero también, si bien esta es una clasificación amplia, vamos a ver otros autores que también permiten caracterizar correctamente los diferentes tipos de ingresos. Comenzamos con la ley 2456. Comenzamos con la primera clasificación, la clasificación económica. En la clasificación económica tenemos dos tipos, una clásica y otra por transferencia. La clasificación clásica se relaciona con la periodicidad y la recurrencia, y la podemos ver de dos formas, a través de los recursos ordinarios o extraordinarios. ¿Qué significan los recursos ordinarios? Son aquellos cuando se perciben en forma regular, por eso estamos hablando de una clasificación que se refiere a la periodicidad, o sea, se percibe en forma regular a lo largo de un tiempo. El ejemplo clásico son los impuestos. El otro tipo de recursos son los extraordinarios, que son aquellos que se perciben en forma extraordinaria o en una situación anormal, ¿sí? Por ejemplo, los empréstitos en una época muy lejana a las herencias vacantes. Hoy por hoy se dice que esta clasificación está en desuso porque, de acuerdo a las distintas políticas económicas o situaciones de los estados, los extraordinarios han sido considerados también ordinarios. La otro tipo de clasificación que también entra en la económica es por transferencia. Y acá tenemos dos, tenemos por efectivo y no efectivo. ¿Cuándo se considera un recurso efectivo de acuerdo a este tipo de clasificación? Cuando el ingreso del dinero ingresa al Estado sin que se produzca salida patrimonial. Por ejemplo, los impuestos. ¿Cuándo no es efectivo? Es cuando ingresa al Estado, pero se produce en el mismo momento una salida equivalente. El ejemplo clásico es cuando el Estado vende un bien, ingresa el dinero, pero está saliendo otro bien en forma equitativa. Bien, vamos con la clasificación de los rubros. Esta clasificación la vamos a ver en la ley 2456 en su decreto reglamentario. También lo vimos en los gastos. En este caso, en recursos tenemos recursos corrientes por capital y recursos financieros. Los recursos corrientes se los conoce como tributarios y no tributarios. Incluye los gravámenes, los no tributarios, rentas, utilidades. Los recursos capital tienen que ver con las rentas de los activos, los reembolsos de préstamo en el sector público, los remanentes de ejercicios anteriores en el presupuesto o el crédito público. Y en el caso de los recursos financieros, estos son medios de financiamiento
que son utilizados para disminuir la inversión financiera o bien un endeudamiento público. Bien, ¿qué otra clasificación está prevista dentro de la Ley 2456? La clasificación por su origen. Esta clasificación vamos a ir con mayor detalle más adelante, pero en principio para que se entienda, pueden ser originarios o derivados. Los recursos originarios son también conocidos como recursos patrimoniales o de derecho privado. Estos recursos son aquellos que percibe el Estado por la venta o por la explotación de sus bienes que son propiedad del Estado, y a su vez de las sumas que voluntariamente reciben por parte de aquellos individuos que tienen confianza en el Estado. ¿Por qué son originarios? Porque son propiamente de bienes o de la actividad del Estado. Acá no hay ningún tipo de coacción, ¿sí? En cambio, los derivados son conocidos también como derecho público, y la característica es que acá el Estado obtiene los recursos y actúa por su poder de imperio, ¿sí? Entonces, exigen los ingresos en forma coactiva, a diferencia de los originarios. Muy bien, continuamos. Empezamos a ver otros tipos de clasificaciones, depende de los diferentes autores, que yo las puse porque considero que son importantes que los conozcan, y en este caso particular porque vamos a ver con mayor detalle cuando veamos los recursos en forma particular. Este tipo de clasificación se consideran en precios privados, cuasi precios públicos y políticos. ¿Qué se consideran como precios privados? Son los que fija el Estado cuando actúa como un particular con fines lucrativos, más que con fines fiscales, ¿sí? Por ejemplo, puse acá el ejemplo, la venta de material de desuso. En el caso de los precios cuasi privados, aparece cuando tiene una injerencia más como interés general. O sea, el Estado no busca únicamente una ganancia, un propósito de lucro. Acá hay un interés más importante, o sea, solo sirve para cubrir el costo. El precio público directamente desplaza el propósito de lucro. Suelen ser deficitarios, ¿sí? Porque apenas a veces llega a cubrir el costo. Y los precios políticos los vamos a ver con mayor detalle más adelante, pero se refiere, en la mayoría de las doctrinas los consideran como las tasas. ¿Qué otras clasificaciones vamos a ver? Por ejemplo, acá tenemos otro autor que habla sobre la naturaleza de los servicios públicos. Otro tipo de clasificación, este autor de Grisciotti, tiene que ver con la generación. Generación pasada, presente y futuro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la generación pasada son aquellos ingresos originarios provenientes de los bienes del Estado, y que la generación pasada tuvo que realizar ciertos sacrificios, o bien por una expropiación o bien porque soportaron la acción del Estado. En el caso de las generaciones presentes, son las sumas que obtiene el Estado en forma continua o de su poder de imperio, ya sea a través de sanciones penales, a través de los tributos. Y las generaciones futuras se tienen que ver más que nada con el sacrificio que van a realizar, por ejemplo, cuando hoy decide un Estado contratar o obtener un crédito público, es el sacrificio que va a realizar las próximas generaciones, ¿sí? O la emisión de la moneda. Muy bien. Acá en este Power, cuando me refiero a los recursos nacionales, provinciales y municipales, les quise poner las normas de la Constitución en que se basan los recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obtención de los recursos debe sustentarse en un marco jurídico, ya sea cuando el Estado los atrae o los obtiene a través de su ejercicio de poder de imperio, o bien por la explotación de sus actividades o de su patrimonio. Entonces, depende del tipo de Estado, o sea, si es nación, provincia o
a nivel municipal, estos recursos lo van a ver por el principio de legalidad que los obtienen a través del Congreso, del Poder Legislativo o las cartas mágnicas, orgánicas, y básicamente están obtenidos en nuestra Constitución. Yo acá les mencioné algunos artículos, estos artículos son muy importantes, lo vamos a seguir viendo en el resto de la materia, y acá les menciono el artículo 4, que es fundamental, el 16, que tiene que ver con la igualdad, el 75, inciso 2, inciso 1, el párrafo 1 y 2 también del artículo 75, estos son artículos que tienen que ver con la facultad, las potestades tributarias, los vamos a ver muy bien en constitucional, en la bolilla constitucional, y acá tiene que ver con las facultades que tiene, o el poder tributario que tiene el Estado para obtener estos recursos, ¿sí? Y tenemos otros tipos de incisos, y también les puse aquellos recursos que obtienen las provincias, no solamente nación, y las provincias obtenidas en aquellos recursos que no fueron delegados a la nación, y los que pueden ejercer en su poder de imperio. Acá también cuando veamos la bolilla constitucional, seguramente vamos a volver a este tema, con la ley de coparticipación, lo que coparticipa nación con provincia, y a su vez lo que provincia coparticipa con los municipios, independientemente de cada poder, tanto nación, provincia, que tenga a través de la Constitución los recursos originarios que pueda llegar a obtener. Bien, vamos ahora a ir a los recursos en forma particular. Ya comenzamos con la tercera etapa. Estos recursos pueden ser básicamente originarios y derivados, ¿sí? Acá les puse en el gráfico, y ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Vamos a empezar con los recursos originarios. Recordemos que los recursos originarios, estos son los ingresos que nacen del propio patrimonio del Estado o actividad estatal. Fácil, ¿sí? Esos son recursos originarios. Estos son los recursos propiamente dicho, y comprende tanto a nación, provincia o municipio. Y estos recursos los obtienen del dominio público o del dominio privado. Entonces, tenemos que aprender o entender y saber qué es un dominio público y qué es un dominio privado. Para aprender lo que es un dominio público, tenemos que entender primero los elementos que tiene el dominio público y las características. El primer elemento, de acuerdo a la doctrina, es que tiene que ver con el elemento subjetivo, la titularidad. O sea, ¿quién es titular de los dominios públicos? De acuerdo a Marienhof, pertenece al pueblo, o sea, pertenece a todos. Pero ¿qué pasa? Tenemos un tema. El pueblo no tiene personería jurídica, como sí lo tiene el Estado, ¿sí? Entonces, cuando hablo Estado, en este momento me estoy refiriendo a nación, provincia o municipio. Por esa razón es que el titular se entiende que es o nación o provincia o municipio. Y además el pueblo es uno de los elementos que constituye el Estado. El segundo elemento es el elemento objetivo, tiene que ver con los bienes, tanto materiales o inmateriales, pero que son susceptibles de tener valor. El otro elemento tiene que ver con la finalidad, que es el elemento teológico. Y acá nos estamos refiriendo al uso y goce, como los bienes de dominio público pertenece a todo el pueblo. Todos los particulares pueden usarlo y gozarlo, ¿sí? Por supuesto, sujeto a la ley y ordenanzas. Y el elemento normativo es que tiene que existir una ley que expresamente declare que ese bien es de dominio público. Y esa misma ley lo puedes afectar para que ese bien pueda volver al comercio. De ahí vienen dos características, la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. ¿Cuándo es inalienable? Cuando
este bien se encuentra afectado al uso público, no se puede vender, hipotecar, comprar, alquilar. Y por eso es importante la desafectación de la ley, en caso de que quiera volverse al comercio. Y el otro criterio es imprescriptible, o sea, no se puede poseer. Uno de los ejemplos son los permisos de estacionamiento, ¿sí?, en la vía pública, o bien las autorizaciones o las concesiones de los lugares de interés público, por ejemplo las concesiones en los balnearios o en áreas, en espacios aéreos. Algunos municipios están utilizando concesiones o derechos o cánones, ¿sí? Y vimos dominio público, vamos a ver dominio privado. El dominio privado tiene que ver para satisfacer las necesidades individuales y colectivas, pero en este caso no afecta a todos los habitantes, sino únicamente a los que contratan o están vinculados a una contratación con el Estado. Estos bienes sí son enajenables y prescriptibles, y las empresas que asumen el Estado revelan un interés público económico, más que un interés fiscal. O sea, acá utilizan distintas formas jurídicas, ya sea participación estatal o regímenes especiales o sociedades mixtas, ¿sí? Y los servicios y bienes que propone el Estado por medio de sus empresas obtienen los recursos a través del pago de precios. Acá volvemos a lo que les expliqué de los cuasiprecios, precios públicos, precios privados. Y acá les voy a hacer una mención sobre el tema del precio público. El precio público muchas veces es utilizado no solamente como una herramienta de recurso, sino también, por ejemplo, se le coloca un plus en aquellos bienes que representan un costo social, ejemplo, que contaminan, o la utilización de pieles. Entonces hay una parte de precio, de recurso, y otra parte de impuesto. Y también en tema de precio público se lo utiliza para detraer de ese precio, por ejemplo en el caso de subvenciones, ¿sí? Ahora bien, es necesario que haya una discriminación para que sea un uso discrecional, y por eso se utilizan las tarifas, los tipos de tarifas que permitan poder diferenciar quiénes son los beneficiarios y quiénes son los perjudicados. Y acá les menciono algunos tipos de tarifas: las tarifas postales, que abarcan todo el territorio, las preferenciales, las multipartidas, y finalmente en este tipo de recursos los ingresos entonces lo obtenemos o a través de los precios, cuasiprecios, o a través de los frutos de la participación estatal, los dividendos, los intereses, la renta de capital, etc. Vamos con los recursos derivados. El tema de los recursos derivados son por excelencia los que obtiene el Estado por su poder de imperio, ¿sí?, detrayendo de la fortuna de los particulares en forma continua. Y se lo caracteriza porque estos recursos directamente provienen de los particulares. Vamos a empezar a ver cada uno de ellos. El primero es el recurso gratuito, fácil: donaciones que se realizan al Estado, ayudas internacionales. Recursos por sanciones patrimoniales, multas, sanciones, ¿sí? Recursos para fiscales. Estos tipos de recursos son tributos con una finalidad concreta. Algunos de los ejemplos son, el destino a la bolsa de comercio, los colegios, aquellos alumnos que ejerzan, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuando tengan que litigar ante la justicia, van a tener que pagar el ius previsional o el CAO, ¿sí? Cuando ejercen en la provincia de Buenos Aires, y tiene que ver con el Colegio Profesional de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Este tipo de recurso, ese es uno de los ejemplos. Hay varios, pero ¿cuál es la característica de estos recursos? Estos recursos tienen un régimen jurídico muy particular que comienza del nacimiento, el desarrollo y el fin. Y lo que trata de
cubrir son funciones de interés o utilidad pública. No son recaudados por la administración, sino por un ente autárquico, y por ese motivo no ingresa al presupuesto, ¿sí? La afectación es para fines específicos. Bien, recursos tributarios. Los recursos tributarios lo van a ver porque hay una clase especial de recursos tributarios, la van a explicar excelentemente, pero para que quede en tema acá, vamos a verlo rápidamente. Son todos los ingresos que obtiene el Estado, en este caso en su poder de imperio, ¿sí? Muchos hablan de impuestos como si fueran los únicos tributos. No, van a ver ustedes que están los tributos y sus diferentes especies. Tenemos impuestos, tenemos tasas y tenemos contribuciones. Cada uno tiene diferencia. Los impuestos son aquellos que percibe el Estado del sector privado sin que requiera una contraprestación específica. En cambio, en diferencia la tasa sí son prestaciones en dinero, excepcionalmente puede ser en especie, pero el Estado lo cobra por un servicio público que está destinado o individualizado a distintos sujetos pasivos, y este servicio, la prestación, tiene que ser efectiva, potencial o efectiva. Tiene que existir una prestación de un servicio, ya sea efectiva o potencial, ¿sí? Y en el caso de las contribuciones especiales, son tributos en razón que se beneficia a individuos en forma particular o en forma en conjunto, y generalmente por una realización de una obra o un mejoramiento. Lo van a ver con especificidad en la clase de recursos tributarios. Acá lo vemos a grandes rasgos. Lo mismo que peaje. El peaje es un tributo que también es otro tipo de recurso que obtiene el Estado y que se exige por la circulación de una vía, ¿sí?, de comunicación terrestre. Hay una discusión, depende de la naturaleza, algunos los consideran precio, otros los consideran recursos. Bien, pero hoy lo que nos interesa en esta clase es que es un recurso más que obtiene el Estado. Como también los créditos, crédito público. Hay una clase específica que van a explicar muy bien en qué consiste el crédito público, pero los efectos de esta clase en considerarlo como un recurso son recursos derivados de préstamos internos o externos que obtiene el Estado. ¿Y cómo los obtiene el Estado? Porque posee crédito público. ¿Qué es el crédito público? Es la aptitud que tiene el Estado por la confianza, de acuerdo a diferentes situaciones y circunstancias, para obtener dinero y que se coloca a través de esas obligaciones para pagar para lo que va a ser la deuda pública, esas obligaciones que contrae el dinero a través del crédito público, ¿sí? Esas obligaciones son empréstitos forzosos y es una de las formas también de obtener recursos, los empréstitos forzosos, porque consiste en la colocación de distintos títulos públicos por parte del Estado, y el Estado acá lo hace en forma coactiva, ¿sí? Bien, vamos a ver otro tipo de recursos derivados, que son los recursos de las contribuciones de la seguridad social. Este tipo de recursos es un conjunto de tributos nacionales que obtiene el Estado, donde la base imponible generalmente son los sueldos, las remuneraciones percibidas por los particulares, y está destinado a financiar la seguridad social, desempleo, enfermedad, retiro. Se obtienen del sector privado, básicamente de la relación laboral y en forma coactiva, ¿sí? O sea, es un recurso derivado más. Lo mismo con la emisión monetaria. Esta emisión monetaria es un recurso derivado, es un proceso mediante el cual el Estado emite moneda con la intención de obtener recursos para poder comprar bienes y servicios, o bien para cancelar deuda pública.
La facultad de emitir moneda es una facultad que hoy por hoy tiene el Estado. En una época también se había dado bajo una ley esa facultad a los bancos privados, pero bueno, fue un caos, que fue en la época de la ley de los bancos garantidos, con lo cual hoy se ha comprobado históricamente que es lo más conveniente que la emisión de moneda quede únicamente en manos del Estado. Lo que sucede es que su uso indiscriminado puede ocasionar inflación, ¿sí? Otro tipo de recurso tenemos las regalías. Y en este caso dejé los dos últimos de recursos, el regalía y monopolio fiscal lo dejé para el final, porque si bien están de acuerdo a la doctrina mayoritaria, están incluidos dentro de los recursos derivados, acá también se discute si no puede llegar a ser un recurso originario. ¿Qué son las regalías? Las regalías son los tributos que se abonan al Estado por la explotación de recursos naturales, tales como la extracción de minerales o de petróleo, ¿sí? ¿Y por qué menciono que puede llegar a ser originario? Porque va a depender de la Constitución y de las leyes, ¿sí? Y de la titularidad de ese bien, de donde se está obteniendo o se está obteniendo ese mineral o la explotación, por ejemplo, de ese recurso natural. Si el bien, el titular, es del Estado, va a ser un recurso originario, como ocurre en nuestro país, pero también puede ser un recurso derivado si el subsuelo es propiedad de un individuo. Ahora, los ejemplos que encontramos es en la Ley 7.281 en la provincia de San Juan, y que menciona la regalía como un recurso por parte de la provincia, y a nivel nacional el artículo 22 de la Ley 2496, que menciona como un tipo de recurso que no puede cobrar más del 3%. Esta ley del producido de la boca de minería es una ley de inversiones mineras. Y el último recurso tiene que ver con el recurso, el monopolio fiscal. Primero vamos a tratar de entender qué es el monopolio. El monopolio es la facultad que se ha atribuido a un sujeto para comprar, vender, producir, distribuir o prestar un servicio. Cuando ese monopolio hay una norma, es un monopolio de derecho. Cuando no hay norma, es un monopolio de hecho. Pero cuando se utiliza una norma jurídica para crear un ente público con el fin de procurarse un ingreso, es un monopolio fiscal, que es lo que nos interesa en respecto de este tema como recurso. Entonces, para la supuesta intención del Estado, para obtener este recurso, hay diferentes técnicas. Yo acá le expliqué un par de técnicas. Uno es cuando el Estado lo establece como un tributo para todo lo que produce, como venta o bien como consumo. Otra técnica es cuando el Estado obtiene a través de los precios, al participar como accionista de esa empresa que ha monopolizado ese bien o ese servicio. Otra técnica es que se utiliza para tanto el tributo como la obtención de las ganancias o los beneficios. Y en cuanto a la naturaleza, hay varias discusiones con respecto a la naturaleza del monopolio fiscal, y algunos consideran que se trata de precios, otros consideran que se trata de tributo, pero en realidad es una forma de recaudar a través de el Estado como un recurso.
El monopolio fiscal tiene ventajas y tiene inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, como ventaja es que si lo asume el Estado, tiene mayor control para que pueda cubrirse en todo el territorio con mayor calidad de producto o servicio que realiza, ¿sí? Y coloca a ese bien o ese servicio, se supone que es más eficiente porque tiene los medios para cubrir las necesidades de todo aquel que lo necesita. En cambio, los inconvenientes tienen que ver con que se ataca a la ley de competencia o del libre trabajo, ¿sí? Y por otro lado, una indefensión por parte del contribuyente por la arbitrariedad del manejo de la administración, y que tiene que ver básicamente porque este tipo de recurso no ingresa a presupuesto, por tanto tampoco tiene un control por parte del Congreso, ¿sí? Bien, vimos todos los recursos, vimos el tema de los conceptos, las distintas clasificaciones. Recuerden que el tema de concepto, qué es lo que significa el recurso, son todas riquezas obtenidas por el Estado para cumplir las finalidades y funciones del Estado, mientras carácter ingresa en tesorería. Tenemos también las clasificaciones por la ley 2456 y por diferentes autores, y después vimos en forma particular, a grandes rasgos, cada uno de los recursos. Dividimos en recursos originarios y derivados. Dentro de los originarios tenemos los producidos por bienes del Estado o por la actividad, y en derivados todos los que provengan de los particulares, ¿sí? Los tributarios, regalías, monopolios, emisión de moneda, crédito público, recursos parafiscales, recursos por sanciones y recursos gratuitos. Bien, espero que haya sido claro. Traté de hablar un poco rápido por el tiempo que tengo que poder exponerlo, y quedo a disposición de todos ustedes a través de la plataforma Miel o video o bueno, en la clase. Yo estoy a la noche, en el turno noche, y quedo a disposición para cualquier consulta que ustedes tengan. Muchas gracias por haberme escuchado y espero haber podido ser útil. Gracias a todos.